Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, llegaron a cierto mago, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de ellos, la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, Bar Jesús se traduce Elimas, Bar Jesús. Y entonces dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Pareciera que alguien tituló este libro atribuyéndole esto más a los apóstoles que al Espíritu Santo. Pero si ustedes ven y ven la narrativa, hay otro hecho del Espíritu Santo allí que dice: y Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, pronunció estas palabras y el Espíritu de Dios, hermano, obró. Y acuérdense que este mago, que era obviamente un engañador, era un mago, era un falso profeta, pero además era judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Hijo de Jesús, eso quiere decir. Y además en arameo, porque Ben es el prefijo para hijo de, en hebreo, y Bar es en arameo. Ahora, nosotros estamos leyendo esto en castellano, pero si estuviéramos en el original, seguramente estuviéramos leyendo
Bar Yeshua. Bar Yeshua. Ok. Miren, otra cosita allí. El Espíritu Santo, la hermana Luciana está por ahí. No, no está. Ah, no, sí está. Hermana Lucía, si puede colocar usted Isaías 63:10. Y leemos esto, porque este era un mago, era un falso profeta y era judío. Entonces, mucha gente, por cultura, por tradición, por religión, asocia al Espíritu Santo con una blanca palomita así, todo el tiempo volando así. Y eso afecta el entendimiento, el conocimiento de que el Espíritu Santo es alguien, y es alguien que es Dios, y no es menos que Dios, no es menos Dios que Jesús, ni es menos Dios que el Padre. Es Dios juntamente con Jesús y juntamente con el Padre en una unidad perfecta. A veces eso se nos olvida, y como por ahí dicen tanto, la tercera persona del Espíritu de la Trinidad, uno lo ve el Espíritu Santo o siente el Espíritu Santo como parte de la divinidad, pero con menos rango. No sé a quién le habrá pasado. No sé qué le habrá pasado, pero uno ve como el Padre, como el rango de general, y después viene el coronel, y el Espíritu Santo sería como un sargento. Pero nada de eso, hermano. El Espíritu Santo es igual de Dios que el Hijo, e igual de divino que el Padre. Y tiene toda autoridad, amados hermanos. Y el Espíritu Santo acaba de usar a el apóstol Pablo para proferir un anatema sobre este hombre. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Qué casualidad que cuando Pablo, cuando era el fariseo Saulo, cuando adversó, ¿verdad?, a la iglesia, el mismo Jesús, ¿qué fue lo que hizo? También lo dejó ciego. Y el Espíritu Santo también dejó ciego a este hombre. Porque está metiéndose con alguien, hermano. Y déjenme decirle que el Espíritu Santo a cargo de la iglesia, porque lo que le da la identidad a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es una iglesia cristiana. Entonces, vemos este prodigio y esta maravilla que acaba de suceder delante de ellos. Dios demostrando, Dios Espíritu Santo demostrando autoridad y poder, que no lo hizo nada más allá con Ananías y Zafira, que no lo hizo nada más allá con el otro mago que corrió, salió bien librado, que no lo dejaran ciego también. Pero este judío que estaba aquí adversando el Espíritu Santo también fue sentenciado por el Espíritu de Dios y quedó ciego, queridos hermanos. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer cosas, según el libro de los Hechos, que va a testificar, porque el Espíritu Santo es testigo, según lo que dice las Escrituras, de que nosotros somos propiedad de nuestro Dios.
Y cuando él considere soberanamente y conveniente para su propósito demostrar su poder y demostrar el celo de la iglesia, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y él en cualquier momento va a demostrar su poder y su deidad. Voy a abrir un paréntesis. Hace poco, y esto es noticia a nivel mundial, en Río de Janeiro, en Brasil, se celebran los carnavales más grandes del mundo, por lo cual hace de Río de Janeiro una ciudad, un antro de perdición, el más grande del mundo, por cierto. Entonces se hicieron cosas tan blasfemas. De por sí ya el carnaval es anticristo, es blasfemo, pero jamás se había visto una carroza de proporciones y pudiéramos decir de desproporciones, donde Satanás abiertamente, demonios y todo esto, y parece ser que en ese, eso se llama, eso es un zambódromo. Y todos los años esa comparsa o esa compañía que hace esa carroza hacen cosas en contra del Señor, todos los años. Y resulta que el diseñador y toda la cosa se le ocurrió la muy mala idea de hacer un personaje arrastrando a Jesús por las calles, Satanás pinchándolo con un trinchete y así. Bueno, todos, no sé si todos lo saben, pero muchos manejan la información de que ese hombre tuvo un accidente y murió quemado. Y ahora es que se está quemando. Ahora es que está llevando candela. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene celo de las cosas de Dios y todavía, hermano. Y amén de la tragedia que sucedió después. Una vaguada ahí que mató yo no sé cuántas personas. Y aquí vemos nosotros al Espíritu Santo profiriendo un anatema sobre Bar Jesús o Elimas, porque estaba siendo de tropiezo para que otro hombre no llegara. Y esto, escuchen bien, hacen como en 2 estudios atrás, yo mismo mencionaba que cuando Dios tiene propósito con algo o con alguien, ni algo ni alguien le estorba a él. Y Dios quita lo que tenga que quitar. Mira, Dios si es de quitarte un amigo, te lo va a quitar. Dios si es capaz de quitarte un trabajo, te lo va a quitar, hermano. Dios, si cualquier cosa que le esté estorbando los propósitos al Señor, y si Él lo considera necesario, lo quita. Lo va a arrancar. Y esto incluye cualquier cosa, hermano, lo que sea. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque lo estamos leyendo en la Biblia, hermano. No, pero que en aquel tiempo y en este tiempo también, hermano. En este tiempo también. Entonces, el procónsul, viendo esto, que estamos en el versículo 12, vio lo que había sucedido y se maravillaba de la doctrina del Señor. Y habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es Juan Marco. Se apartó de ellos, hermano. ¿Y saben por qué? Porque Juan Marco vio el desprecio, el aborrecimiento, los riesgos, los peligros que habían de ser cristianos. Por poco se salvó Saulo. Entonces, este muchacho, al parecer, se acobardó y se fue y dejó a los hermanos solos. ¿Puede que alguien en la iglesia haga algo así? Sí. Cuando una persona le entran dudas, tiene
temor, se siente frágil o débil, inseguro. Y Satanás es capaz de hacer todo eso, hermano. Por eso el espíritu de poder, de amor y de dominio propio es necesario cultivarlo. Eso se traduce en madurez espiritual, en la comunión y la relación con el Espíritu Santo. El Señor advierte: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso está hablando es con los fuertes, los que se creen fuertes. Entonces, los que nos creemos fuertes, pues no deberíamos creernos tan fuertes, sino más bien confesar nuestras debilidades delante de Dios, porque Él ha dicho: ahí en esa debilidad es donde yo perfecciono mi poder, ¿verdad que sí? Y vemos a este Juan que abandona a los hermanos y se regresó para Jerusalén. Presten atención a este evento porque más adelante de esto se va a comentar. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué está haciendo Pablo? Está apelando a la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Está tocando el sentimiento patriótico de aquellos hombres. Está hablando Pablo de un evento de la historia nacional de su pueblo Israel de hacían 1500 años atrás. Y es bueno que nosotros cuando leamos entendamos eso. Pablo está haciendo cita de la historia de milenio y medio atrás, cuando a Dios le plació exaltar al pueblo de Egipto, sacarlo de allí, y por cierto, los hizo que le pagaran todos los intereses que le tenían guardado al pueblo de Israel por 430 años, y eso no podía traducirse en menos que toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de oro y de plata y de todos los metales, hierro, bronce, bueno, etcétera. Entonces está Pablo como un judío allí hablando con ellos, y les toca, como quien dice, la fibra. Y dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. O sea, soportó al pueblo, porque era un pueblo rezongón, rebelde, respondón, ¿verdad que sí? Claro. Y dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, a usted no lo van a raspar más. ¿Cuántos reinos destruyó Israel antes de entrar a Canaán? 7. Ahí dice. 7 naciones, dice, en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Y por qué les dio Canaán? Porque era una tierra muy fértil, donde el mismo Señor decía que fluía leche y miel, pero estaba cundida de pecado. Estaba ¿qué les digo yo? Podrido eso. Entonces, Dios consideró que esa tierra no era para esos impíos perversos, sino para un pueblo escogido suyo. Lo saca de allí e introduce en Canaán
La tierra prometida introduce al pueblo de Israel. ¿Ok? Les dio en herencia su territorio y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, vayan sacando la cuenta. Se dan cuenta que cómo se echó 1000 años de historia allí el apóstol Pablo. Es decir, de allá, desde el evento que lo saca, pasan por el desierto hasta el profeta Samuel. Es decir, en los tiempos de David hay un aproximado de 450, 500 años en realidad. De Moisés a David. Ok. Para que no se les vaya a olvidar eso. Recuérdense que cuando David levanta el tabernáculo de David, que es la transición del tabernáculo de Moisés al templo de Salomón, el tabernáculo de David, ya el tabernáculo de Moisés tenía casi 500 años rodando por el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Ah, bueno, ahí está. Vea que Pablo sabía de historia. Era un hombre versado. ¿Ve? Igual que Esteban. Y entonces les dio jueces hasta el profeta Samuel, que fue el primer profeta constituido como profeta de oficio. Luego pidieron rey. Al mismo Samuel le pidieron rey. Mire el recuento. Y Dios le dio a Saúl, yo decís, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, por cierto, la tribu a la cual pertenecía el apóstol Pablo. Pablo era benjaminita, igual que Saúl, era benjaminita. Y acuérdense ustedes que el pueblo de Israel, que fue dividido, Dios se apartó dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, este rey benjaminita, por 40 años, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Imagínense la soberanía. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó por Salvador. Y de David a Jesús hay 1000 años. De David a Jesús hay 1000 años. ¿Eh? Entonces, antes de su venida, predicó Juan, aquí está hablando del Bautista, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, ¿quién pensáis? Dijo, ¿quién pensáis que soy? Y dijo, no soy yo él, es decir, no soy el Cristo. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Llámese la atención esto también. Este versículo 25, llámese la atención. Porque Pablo tenía derecho de conocer toda la historia de Israel. Pues él era israelita y era un maestro y era fariseo y etcétera, etcétera. Pero usted lo ve aquí que también conoce las palabras de Juan el Bautista. Y en ese tiempo, evidentemente, Pablo no era cristiano y no tenía por qué estar pendiente de lo que dijera Juan el Bautista. ¿Me entiende? Entonces, pero resulta que Pablo sabía esto, porque ya era cristiano y entendió que Juan el Bautista, que no era ningún loco, como muchos creían que eran locos, pero otros lo tenían por profeta de Dios, o algunos decían que estaba endemoniado.
Pero Pablo entendió las palabras de Juan el Bautista. Y entonces, y aquí las recoge en esta narrativa, en esta sinagoga. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Me imagino yo a Pablo parado en medio de la sinagoga hablándole, porque nada más y nada menos le iba a predicar a gente de corazón rebelde como él. ¿Entiendes? Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús, mire, ahí está, te puedes subrayar eso, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Voy a leer eso otra vez. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Oye, ahí ya me imagino yo unos cuantos así como con los ojos pelados. ¿Qué está diciendo este fariseo? ¿Acaso nos está diciendo que el carpintero, hijo de María, aquel famoso que colgaron en una cruz, del cual dicen que el cuerpo fue robado de la tumba, acaso este hombre, qué es lo que nos está diciendo? Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Está refiriéndose a los otros apóstoles. ¿Ok? Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuáles padres? A Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas de todos, pues. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué revela Pablo allí? Que vaya usted, lea el Salmo 2, y ese Salmo 2 es un salmo mesiánico. Amén. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, es decir, para nunca más morir, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y allí, el versículo 34, las misericordias fieles de David, que de David se levantaría la simiente de un rey, el cual levantaría un reino que nunca tendría fin. Y Jesús tenía que tener parentesco con David, según es conocido en Israel, el rey más grande que haya tenido el pueblo de Israel. Y Jesús en la carne tenía linaje real, tenía linaje de rey, gloria a Dios. Aunque se esfuercen mucho los judíos incrédulos por desacreditar el linaje de David y la parentela de Jesús con el rey David en la carne. Pero así lo dicen las escrituras, así lo dice el apóstol Pablo, y nosotros le creemos al apóstol Pablo. Allá ellos con su super hebreo, que con eso engañan a mucha gente. O daré la misericordia de David, fiel de David, y el Señor había prometido restaurar el tabernáculo de David, y restaurar el tabernáculo de David
significaba levantar al mismo Jesús como tabernáculo viviente del Dios viviente, para que Él viviera en nosotros y nosotros en Él. Aleluya. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, que es el Salmo 16:10. Ahí está eso. Pero como en aquel tiempo las escrituras no estaban estructuradas como las tenemos tú y yo hoy en día, eso se hizo en el siglo 7 después de Cristo por los masoretas, que fueron los que se encargaron de dividirlos en capítulos y en versículos. Entonces Pablo hace una cita por allá sin lo que nosotros hoy día llamamos dirección bíblica. Él sabe que está en un salmo, pero no se llamaba Salmo 16 ni se llamaba versículo 10. Nosotros sí lo sabemos. Amén. Son detallitos que usted va conociendo, pues. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero mire ahí la revelación de la palabra de Dios. Dice que vio corrupción, su cuerpo pues se pudrió, pero fue reunido con sus padres. Entonces, aquí hay una promesa, hermano. Los hijos de Dios nunca se perderán. Todos los que oraron por nosotros, que fueron nuestros antecesores, nosotros los conoceremos. Tenemos una eternidad para conocer a esas millonadas de gente. Y sabremos y conoceremos todos los personajes bíblicos, los que están allí. Esos personajes bíblicos, todos los conoceremos: a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a Pablo, a Pedro, a Juan, a la hermana María, la madre del Señor Jesucristo. Todas esas personas los conoceremos. Y todos nuestros familiares cristianos que fueron cristianos antes que nosotros y que dieron la batalla y ya durmieron en el Señor y ahora nos pasaron el testigo a nosotros y ahora somos nosotros dando la buena batalla. Miren, nosotros no solamente estamos dando la batalla por nuestros familiares que viven, sino que estamos dando la buena batalla por las generaciones que no han nacido y que van a nacer. Y ellos, cuando vivan, nazcan, vivan y reciban a Cristo y mueran también o duerman en Cristo, vendrán a la presencia del Señor y nos conocerán a nosotros junto con toda la familia de la fe que nos antecedió. Dígame usted si esto no es una maravilla y si esto no es una promesa grande. Fue reunido con sus padres. Por eso, qué bueno cuando nuestros familiares llegan a Cristo. Qué bueno cuando nuestros amigos llegan a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca los perderemos, hermano. Nunca nos perderemos. Gloria a Dios. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Jesús no podía ver corrupción, su cuerpo no podía ver corrupción porque su cuerpo nunca experimentó pecado. El cuerpo de Jesús cargó con los pecados, pero su cuerpo no experimentó pecado. Fue inculpado por nuestras rebeliones. Él aceptó la culpa sobre sí, gloria a Dios, pero su cuerpo fue incorruptible porque la Biblia dice que este cuerpo de pecado tiene que morir justamente por el pecado.
Léelo en esa versión, palabra de Dios para todos. Dice en el 37 dice, pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. No se pudrió en la tumba, dándole cumplimiento al Salmo 16:10. No sé si la hermana lleva gusto en colocarlo, pero ahí está. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, mire Pablo predicando el evangelio a unos judíos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y si usted lleva gusto en su Biblia, marque ese pasaje bíblico como yo lo he hecho, porque hay concordancias con este pasaje bíblico. Mire la enseñanza que se desprende de aquí, y esto es defensa tuya a la hora de predicar y de defender el evangelio, sobre todo de sectas judaizantes. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, que era judío, fariseo, benjaminita, él le declara a estos varones de esta sinagoga que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. O sea, por la ley no hay forma, no pudieron. Yo me imagino que esta gente se preguntan, pero ¿cómo así, Pablo? ¿Pero cómo así? O sea, que toda esa matanza de animales durante miles y miles y miles de años, entonces no nos justificó. Pues lo único que concedió Jehová de los ejércitos era limpiarse de pecado por un año y volver el otro año, y volver el otro año, y volver el otro año, y así hasta que la gente se moría, y se moría el sacerdote también, y el sumo sacerdote se moría también, y se levantaba otra generación de sacerdotes y otro sumo sacerdote, pero era una cosa ritual, constante, ceremonial, que no iba a tener fin a menos que viniera alguien que hiciera perfecto todo, y hasta ahí llegarán ese tipo de sacrificio. Es lo que les está explicando, porque ellos entendían perdón de pecado era sacrificar sangre inocente, llevarla al altar, y esa sangre de ese inocente lo redimía. Cuando Pablo le está hablando a una mente judía, ellos están entendiendo eso. Y a ustedes se les está ofreciendo perdón de pecados en Jesús. Entonces, ya va, espérate. O sea, que ese que mataron ahí, ¿quién era, pues? Bueno, era un hombre, pero fue ofrecido como el Cordero de Dios. Era un hombre, hablante, pensante, humano, pero fue ofrecido en términos ceremoniales como el Cordero que Dios se proveyó para sacrificarlo como una ofrenda para limpiar, quitar el pecado, y eso es lo que se les está ofreciendo. O sea, yo me imagino a esta gente impactada, ¿me entiendes? Por eso es muy importante leer la carta a los hebreos, entendiendo que la mente hebrea era la que estaba recibiendo esto, ¿me entiendes? Un hebreo está hablando con hebreos. Entonces, quiere decir que Moisés, ya va, espérate, Pablo. Entonces, déjame ver si entendemos. Este hombre es superior a Moisés y a toda la ley y al templo y los sacrificios y el altar y todo lo demás. Sí, él es mayor que todo eso. Es mayor que todo eso, aleluya. Y en él es justificado aquel que cree, le dice. Mira el desafío de Pablo. Entonces, mira, hermano, más religioso que esta gente no existe en el mundo, porque esta gente Dios sí le dio
les dio la Biblia hebrea, les dio los profetas, les dio los sacrificios, le dio las fiestas, les dio el templo, le dio el sacerdocio, el sumo sacerdote. O sea, ellos tenían una relación real, teocrática, espiritual, por medio de los sacrificios. Ellos no tenían una religioncita por allí. Era real todo lo que ellos hacían. Pero no puede haber en la tierra alguien más verdaderamente religioso que ellos. No puede haberlo. Porque sus sacrificios y sus ofrendas eran reales para un Dios real, vivo. Y están siendo desafiados a creer que un solo hombre sustituyó todo eso en un solo sacrificio. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Es lo que dice Pablo. Ha dicho. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. O sea, ¿y qué era la gran obra que iba a hacer? Dios iba a hacer que abría el portón de los cielos, no solamente al pueblo escogido de Israel, sino a todas las naciones del mundo, cumpliéndose la promesa que se le dio a Abraham, dándonos a nosotros también el Espíritu de Dios y siendo lavados en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, por la sangre del Cordero. Una maravilla que hizo Dios delante del pueblo de Israel, y no la creeréis. Gente que nunca tuvo que ver con Israel, que vivían ajenos, que vivían a kilómetros lejanos, y alcanzó todos los continentes de la tierra. Y alcanzó todas las culturas y todos los siglos los alcanzó. Una maravilla hizo Dios delante del pueblo de Israel, y esa maravilla nos alcanzó a nosotros. De hecho, por eso estamos aquí en esta noche, dando gloria a ese Dios que planificó esto con una perfección para que nosotros fuéramos alcanzados también por esa bendición. Pero Pablo también les está dejando una advertencia, porque muchos no creyeron. Y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día, o sea que muchos judíos se convirtieron, no todos, pero muchos se convirtieron. Y entonces los gentiles pedían ahora, bueno, ya le hablaste a los judíos en la sinagoga, ahora háblanos a nosotros, échanos el cuento a nosotros también, porque parece que la cosa como que nos alcanzó a nosotros. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Casi toda la ciudad, hermano. Y vaya que ahí estaba la gracia de Dios con ellos, porque imagínense ustedes, para nosotros predicar más o menos bien, hacemos uso de micrófonos, de un montón de cosas para que la cosa salga lo mejor posible. Pero saben, el Espíritu de Dios hace cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo haces tú para predicarle sin ningún tipo de instrumentación a toda una ciudad? ¿Ah? Para que escuchen. ¿Cómo hacen? Entonces el Espíritu Santo tiene poder, aleluya. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo
y blasfemando. Bueno, entonces todo siervo de Dios va a conseguir, no piense ningún siervo de Dios o todo siervo de Dios sabe, sobre todo si está enseñando bien la palabra, si está dedicado a enseñar por lo recto la escritura. Ningún siervo de Dios piensa que va a tener abierto el camino libre para que vaya y predique. Siempre se van a levantar fariseos en el camino y van a adversar, van a blasfemar, van a contrariar, van a rebatir, van a debatir. Y Pablo dice, y ellos decían, y Pablo decía, y ellos decían, amados hermanos, y eso es parte del oficio, no solamente de los profetas, no solamente de los apóstoles en aquel tiempo, sino de los pastores y de todos los que predicamos el evangelio. Todos los que predicamos el evangelio. No es de extrañar que usted esté predicando en alguna parte y se levante hasta un familiar suyo a decir y a rebatir, a ridiculizar y a devaluar lo que estás diciendo y hasta blasfemar. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Ya es la hora, el tiempo pasa volando y de verdad que estoy muy complacido porque siento que el tiempo, no me di cuenta cuando pasó el tiempo, y eso pasa es cuando uno está plácidamente y deleitosamente degustando la palabra de Dios. Espero que también haya sido mucha bendición para sus vidas, que Dios le haya añadido una porción más de lo que ya usted sabía, gloria a Dios, y que, hermano, retenga la enseñanza. No solamente retenga, sino como hablaba la hermana María ahora en su disertación, no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Y además de eso, compartamos la enseñanza con todo el que podamos, fresquita. Usted va y todo el que tenga cerca, compártale lo que aprendió, lo que usted anotó en su libretica, y usted anotó esto, anotó aquello, y entonces vaya a compartir. Bueno, amados hermanos, muy buenas noches, que tengan un sueño reparador. En el nombre de Jesús, descanse.